a través del lente de Urban, un video podcast de Urban Photography. Bienvenidos al tercer capítulo de la segunda temporada del podcast A través del lente de Urban. Hoy hablaremos sobre fotografías famosas. De la fotografía que hablaremos hoy es la famosa foto de John Lennon para la revista Rolling Stone, realizada el 8 de diciembre de 1980 en Nueva York. En esta fotografía intervienen tres personajes muy importantes: la fotógrafa, John Lennon y quien sería clave en ese día, que es Mark David Chapman, quien terminó ese día asesinando a John Lennon. De Yoko Ono, que también participa en la fotografía, la esposa de John Lennon, hablaremos en una siguiente fotografía. Pero hoy nos abocaremos a esta fotografía, que es muy impactante porque fue tomada el mismo día de la muerte de John Lennon. Bueno, ¿cómo ocurre esto? Te lo paso a relatar y lo vamos conversando. John Lennon y Yoko Ono vivían junto a su hijo de 5 años en el edificio de Dakota de Nueva York, en el Central Park. John Lennon había dejado de hacer música, de asistir a conciertos, de componer incluso, porque dedicaba su tiempo completo al cuidado de su hijo. Y esto a raíz de que John Lennon se había comprometido con Yoko Ono que si le daba un hijo, él haría esto a petición de ella, ya que Yoko Ono venía de 4 abortos involuntarios. No, entonces ella tenía mucho temor de volver a quedar embarazada. Y si tenía un hijo, ¿qué más que él para cuidarlo? Ese fue el acuerdo y John Lennon lo respetó y por eso dejó de hacer música, de componer y de asistir a conciertos. Pero, ¿quién es este John Lennon? John Lennon nació en Liverpool el año 1940, Inglaterra. Artista, compositor, músico, poeta, escritor, activista, actor de teatro y un gran pacifista. Fundó junto a Paul McCartney el famoso grupo The Beatles, que hizo furor en los años 60 y 70 y de quienes aún se escucha la música hoy. El grupo estaba compuesto por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, quienes tocaron desde el año 1960 hasta el año 1969 ininterrumpidamente. La gran mayoría de las canciones fueron compuestas por Paul McCartney y por John Lennon. Existió siempre una rivalidad personal entre ellos dos, no así con Ringo Starr ni con George Harrison. Con George Harrison permaneció a la amistad por mucho tiempo, igual que con Ringo Starr, pero lo de Paul McCartney siempre fue algo que los dividía, los separaba. Estuvieron mucho tiempo sin hablar, se juntaron por ahí alguna vez, pero gran cosa no hicieron y volvieron a separarse. Siempre había como una rivalidad. Se dice incluso que una de las canciones de John Lennon es contra Paul McCartney, así como también John Lennon se siente defraudado también de Paul McCartney porque compuso algunas canciones cuando no debía hacerlo. En el momento de una separación que tuvieron como grupo, Paul McCartney escribe algunas canciones que salen a la luz pública, muy famosas, y que John Lennon estaba lejos de saber eso. Entonces siempre hubo una rivalidad entre ellos. Finalmente, el año 69, John Lennon termina disolviendo el grupo. Él se jacta de decir que él lo creó y él lo disolvió. Bueno, en esos años también John Lennon había conocido a Yoko Ono, una artista plástica, que finalmente John Lennon le financiaba gran parte de sus exposiciones. Fueron pareja y terminaron casándose. Muchos años antes, John Lennon había estado casado y tuvo un hijo, pero con el cual no tenía una buena relación, no era una relación cercana. Pero sí, Yoko Ono lo atrapó, lo absorbió y muchos opinan que Yoko Ono fue la causante de la división de este famoso grupo. Personalmente yo pienso un poco así, porque he leído mucho de la historia de John Lennon y la influencia de Yoko Ono sobre John Lennon es tan grande que de hecho ellos en un tiempo se separan y Yoko Ono le dice a una de sus amigas que trabajaba con ellos que estaba separado y que lo conquistara y que tuviera una relación con él, y así fue. Yoko Ono estuvo con esta nueva pareja casi un año, 18 meses, hasta que volvió de nuevamente con Yoko Ono. Yoko Ono le hace ver a la amiga: ya volvimos, así que puedes alejarte. Así de fuerte era la manipulación que tenía esta mujer con John Lennon. John Lennon estudió arte, estudió música,
pero siempre no fue, digamos, del todo 100% notable en cuanto a su actividad personal. De muy joven empezó a consumir drogas, primero accidentalmente y luego ya derechamente las consumía porque quería. Estuvo en rehabilitación mucho tiempo. Esta otra mujer con la que tuvo relaciones lo sacó de eso un poco. Incluso esta otra mujer lo ayudó a juntarse con su primer hijo y volvió a tener una relación personal con su primer hijo, con el hijo mayor. Y luego sucede esto de que Yoko Ono vuelve, tienen a este segundo hijo y John Lennon se dedica 100% al cuidado del hijo. Cuando ya habían transcurrido como 5 años, John Lennon retoma un poco la actividad musical y empieza nuevamente a componer. Él tiene ya su propia banda y empiezan los ensayos. Es así como este día, 8 de diciembre, John Lennon se dispone a ir a ensayar. Pero antes del ensayo aparece una persona muy importante, Annie Leibovitz. ¿Quién es Annie Leibovitz? Annie Leibovitz es hoy por hoy la fotógrafa mejor pagada del mundo a nivel del espectáculo. Trabaja para revistas como Rolling Stone, Vogue y otras revistas especializadas en el espectáculo. Ella nació el año 1949, de una familia americana, judío-americana, y las revistas para las que trabajaba, Vanity Fair, Rolling Stone, Vogue, ha recibido numerosos premios, como el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades el año 2013. Ha sido un montón de premios. Es una tremenda fotógrafa, excelente fotógrafa, y desde muy joven empezó a dedicarse a la fotografía de espectáculo, porque desde muy joven entra a trabajar en la revista Rolling Stone. Es así como este 8 de diciembre, Jen Walter, que es periodista, tiene que ir a hacerle una entrevista a John Lennon y Annie le dice, bueno, llévame a mí, que te saldré más barata. Yo creo que eso fue un sarcasmo porque ella ya trabajaba en la revista y era parte de la dirección de la revista, así que no creo que sea tan barata. Pero sí, igual y todo va a hacer la fotografía con este periodista que le hace la entrevista en el departamento de John Lennon y Yoko Ono. Hay una niñera que tiene el cuidado del niño, así que lo sacan tempranamente a dar una vuelta, y en esa vuelta esta niñera con este niño se encuentran con Mark David Chapman. ¿Quién es Mark David Chapman? Un tercer personaje en esta fotografía. Mark David Chapman es un joven nacido en Estados Unidos también, nació en el año 55, que desde muy joven empezó a ingerir y a abusar de las drogas. Se hizo adicto, se casó y su mujer lo internó en un centro para descontaminarlo de esto. Se convierte al cristianismo y dentro del cristianismo empieza a trabajar como asistente para la INCA en diferentes ciudades de Estados Unidos. Se hace muy popular entre los jóvenes, de hecho es elegido el mejor líder en algunos de estos campamentos que él hacía con jóvenes. Saca a muchos jóvenes de las drogas, saca a muchos jóvenes de las calles, pero él se empecina en su formación religiosa y empieza a ver, entre comillas, pecadores por todo el mundo y pone la mirada en John Lennon. John Lennon había hecho algunas declaraciones que no gustaron a mucha gente, sobre todo dentro del cristianismo, como haber dicho que él era más famoso que Jesús, cosa que incomodó mucho, y a este joven con mayor razón. Es así como este joven empieza a planificar asesinar no solo a John Lennon, sino a varios cantantes, artistas más. Pero él pone su mirada en John Lennon. De hecho, en algún minuto estuvo muy cerca de asesinarlo, pero se arrepintió, volvió a su casa. Y este 8 de diciembre él llega a Nueva York, él no vivía en Nueva York, llega a Nueva York y se instala en un hotel el día anterior, y en la mañana va al donde vivía John Lennon con su mujer, al Dakota, en el Central Park, y está a la espera. En algún momento de la mañana, John Lennon sale y vuelve, se cruzan muy temprano, pero no alcanza a verlo, no se cruzan directamente, no se ven,
Pero más tarde, cuando la asesora saca al niño de John Lennon, se cruza, incluso Chapman saluda al niño. Luego, dentro de la tarde, se produce la entrevista y la sesión de fotografía que iba a documentar Annie para la revista Rolling Stone. El encargo era tomarle fotos a John Lennon, solamente a John Lennon. Pero Yoko Ono, su mujer, quería aparecer en la foto. Por supuesto, John Lennon dijo: si no aparece mi mujer, no hay foto. Annie conversa con el periodista, se ponen de acuerdo y aceptan la proposición de John Lennon, ya estaban ahí, y empiezan a hacer algunas fotos en la alfombra del departamento, en el sillón. Aquí hay algunas fotos que podemos ver de esa sesión. Y en algún momento John Lennon se desnuda, se tira al suelo. Yoko Ono no se desnuda, pero lo abrazan y empiezan a entrelazarse los dos. Y Annie, en lugar de tomar fotos con las cámaras profesionales, saca una Polaroid y hace algunas tomas desde arriba de las poses que estaban haciendo John Lennon y Yoko Ono. Eran fotos Polaroid. Así que saca la foto, se la muestra a John Lennon y John Lennon le dice en ese momento: has capturado nuestra relación a la perfección. Hace repetir la foto y ahora con las cámaras profesionales hacen nuevamente la sesión de fotos. Transcurre la entrevista, pasaron las horas, ya son como las 5 de la tarde y John Lennon le dice que tiene que ir a ensayar con su orquesta. Ese día ensayaba con su banda musical. Por lo tanto, se despiden con el compromiso de verse en la noche para revisar los negativos, las diapositivas de las fotos, y así elegir las fotos que querían en la revista Rolling Stone. Así que Annie y el periodista se retiran con el material y se van al lugar donde estaban, a su oficina, y John Lennon se prepara para ir al ensayo. Va con Yoko Ono y en la salida del edificio, en la antesala, se encuentran con Mark David Chapman, quien llevaba el disco Double Fantasy en sus manos, y conversa con John Lennon y hace que le firme el disco. John Lennon amablemente le firma el disco. Ahí está el fotógrafo Paul Gores, que toma la fotografía de este instante en que John Lennon le firma el disco a Mark David Chapman, sin saber lo que iba a pasar más tarde. Se va John Lennon con su mujer al ensayo y Mark queda dando vueltas en el lugar. Y más o menos tipo 10 de la noche, Yoko Ono y John Lennon regresan al hotel. Era un hotel, vivía en un departamento de un hotel. Cuando ingresa John Lennon con Yoko Ono, se cruzan con Mark David los deja pasar, y cuando van subiendo la escala, en el hall, Mark le dispara 5 disparos, de los cuales 4 impactan el cuerpo de John Lennon, en el hombro y en el tronco de John Lennon, y uno queda fuera de John Lennon, incrustado en alguna pared del edificio. John Lennon cae al suelo, por supuesto, herido de gravedad. Constatan los guardias la gravedad del asunto y se lo llevan en auto al hospital más cercano. En el hospital constatan que John Lennon había fallecido en el trayecto. No alcanzó a llegar vivo al hospital. Chapman se sienta en el hall del hotel esperando que llegue la policía. Reconoce que él mató a John Lennon y es detenido. Se le hace un juicio, se le condena a 20 años y cadena perpetua por el asesinato de John Lennon. Ha apelado 18 veces para libertad condicional y las 18 veces se la han negado. Siempre Yoko Ono ha dicho que ellos no vivirían tranquilos, ni ella ni los hijos de John Lennon, si este hombre estuviera en libertad. Mark David Chapman se arrepintió hace muy poco, el año 2018, dio una declaración donde él se arrepentía de lo que había hecho, pero no accedía a las cosas que le pedían para que se comportara en sociedad. Por lo tanto, hasta el día de hoy sigue detenido en una cárcel de Estados Unidos por el asesinato de John Lennon. La famosa foto nunca la volvió a ver John Lennon, porque ese día se iban a juntar con Annie y el periodista, y por supuesto esa cita quedó inconclusa. Yoko Ono autorizó la fotografía para que el día 2 de enero del año 1981 fuese publicada en la portada de la revista Rolling Stone. Ese día la portada solo llevaba la fotografía de John Lennon y Yoko Ono y el título de la revista:
ni un subtítulo, ni un comentario, nada. Solo la foto. Me mostraba la última fotografía en una sesión de John Lennon. Una foto histórica, una foto que tiene mucha historia. Hay mucha historia detrás de esta fotografía. Y ha sido un placer contárselas. Quedo contento porque puedo conocer cómo detrás de una foto hay una gran historia. Les agradezco su atención. Les espero en mi canal de YouTube y en mis redes sociales a través del Lente de Urban y nos vemos en un próximo programa.